Hola, YouKnowers, ¿cómo están? Javier Milei. No, 5432. Hola, YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Dinero Fácil You Know, el canal oficial de las reacciones de... No, 5432. Hola, YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Dinero Fácil You Know, el canal oficial donde siempre estamos buscando métodos de cómo ganar dinero para que logres finalmente la libertad financiera. Y hablando de libertad, hay un partido que se llama La Libertad Avanza del candidato político Javier Milei a presidente de la República de Argentina. Es un economista. Nacido de Buenos Aires, Argentina, se unió en 2015 a la red social X, que ya no se le puede decir el otro nombre, por supuesto que no. ¿De qué se trata? Esto lo tiene fijado acá, ¿eh? ¿De qué se trata esta elección? Los argentinos tenemos una oportunidad histórica. Después de décadas de fracasos en las que los mismos de siempre se repartieron el poder, hoy tenemos la oportunidad de hacer algo distinto, dar vuelta esta triste página de nuestra historia. Eso es lo que tiene fijado. Pero hace nada ha salido un nuevo análisis de las encuestas de la intención del voto en lo que es la Argentina y ponen a un Javier Milei, La Libertad Avanza, en el primer lugar, pero por diferencia. 40% de la intención del voto de los argentinos. El analista político Diego Reynoso reveló en su última encuesta, que fue realizada hasta el viernes, que Libertad Nacional, no, perdón, que bueno, no sé, esa es una cadena de televisión, ganaría por la primera vuelta. Mayur sufre un infarto en vivo, o sea, eso es un miembro del panel ahí, ¿no? Me imagino. 40% de la intención del voto, 29% para Massa y 23% para Bullrich. Entre los que no fueron a votar, esta es otra encuesta diferente, entre los que no fueron a votar, o sea, entre paréntesis, se ausentaron en la PASO, que ese es el nombre de la votación que se hizo, pero podría ir a votar el 22 de octubre. Milei tiene una ventaja impresionante que lo acerca a ganar en la primera vuelta con un 34 sobre un 16 contra Bullrich y un 11% para Massa. Creo que ahí se ve la lógica del 11% es por la gente que no va a votar, es porque no creen o no piensan que vale la pena votar por nadie, pero si votarían, votarían por un Javier Milei. Aquí estamos viendo la intención del voto, al parecer, y como dice el título, Javier Milei es el amplio favorito para ganar las elecciones. ¿Qué opinas tú? Espero sus comentarios aquí en tu canal You Know. Me llama mucho la atención también este post que dice Javier Milei no es un problema para Argentina, el socialismo lo es. Javier Milei no es un problema para Argentina, el socialismo lo es. Argentina debe aplicar políticas fiscales y monetarias serias. Las propuestas de Milei no son antisistema, son pro-lógica. Eso es lo que dice este post que tiene minutos de haber salido. Él retuitea mucho. Y escuchemos este análisis por parte de un panel de gente que sí sabe de política en la Argentina, no como yo que no sé nada. Escuchemos a los que sí saben, a ver qué tienen que decir. Fíjense lo que dijo Milei sobre la dolarización que sí dice que está planteando Juntos por el Cambio. Le llama dolarización sangrienta. Dolarización sangrienta. Vaya que eso es estremecedor, ¿no? Un término un poco fuerte. Un término fuerte, la verdad. En cualquier parte del mundo que te encuentres, ese término suena como muy radical. Y vamos a ver qué quiere decir con esto, porque este es un reposteo que hizo él. Escuchemos. Nosotros, esa solución bimonetaria, a nosotros, yo estos días estuve debatiendo públicamente con Massa, porque llamó a esto dolarización cobarde. Dolarización cobarde, le dijo Massa, claro, en un lleva y trae, un dime que te diré. Ya empezó la política, ¿no? Están con todo, están con todo. Digo, entendible, ¿no? El argumento que usa, porque, digamos, o sea, es así, Juntos por el Cambio es todo tibio, todo en el medio, todo con miedo, todo, digamos, todo así, sin sustancia, toda mitad de camino.
Todo a mitad de camino. Entonces, ¿qué es lo interesante? Yo la llamé dolarización sangrienta. Él no dijo tibia, ni cobarde, él lo dijo sangrienta. Porque si verdaderamente va a ser un esquema monetario, digo, sacar curso forzoso. O sea, digo, sé libre de verdad. ¿Va a sacar el peso argentino de la ecuación? Eso es sangriento. Entonces, si vos sacás el curso forzoso, El curso forzoso. lo que vos vas a tener es un cambio de portafolio violento que te va a generar una hiper en pesos. Hiper en pesos. ¿Oído? Entonces, ¿por qué es dolarización sangrienta? Porque a la postre vos vas a estar terminando en un proceso de dolarización, pero no solo que dolarizás, sino que lo haces mandando el 80% o 90% de la población debajo de la línea de la pobreza. Ok. El 80% debajo de la línea de la pobreza. Fuertes palabras de un Javier Milei que no se anda suave, como dice que sí está el candidato del partido principal, que el otro sí anda tibio, este no anda tibio, este viene con todo, este le mete candela aquí. Esto es lo que hay. Y bueno, este es un Javier Milei reposteando, ¿no? Los zurdos protestan contra el antiterrorismo con bombas Molotov y tirándole naftalina a la gente. Son terroristas totalmente lobotomizados, o sea que le han hecho un lavado de cerebro coco wash que no falla, hermano. A ver, hombre, ¿qué fue acá? Escuchemos esto acá que dicen aquí los que saben. Estos sí saben, hermano. Escuchemos. ¿Hay que prender fuego el Banco Central? No, si yo tomara 180 países en el mundo, si me decís 90 y 90, ahora si me decís de 180, 180 tienen. Ok. No hay que bombardearlo. ¿Me podés explicar por qué vos lo querés cerrar? Se llama ¿Por qué lo quiere cerrar? ¿Y se podrá cerrar? falacia ad populum. Que todos lo hagan no quiere decir que esté bien. Si la asamblea del año 13 pensara en esos términos, seguiríamos teniendo esclavitud, porque había esclavitud en todos lados. Se tira unas lógicas muy buenas. Salvo que esté a favor de la esclavitud. O sea, lo que te está diciendo acá es que él en el año 1813 hubiera reclamado por seguir sosteniendo la esclavitud. Él está hablando de la Argentina de 1813, Dios mío, hace más de 200 años de eso. Javier Milei. Es una forma bajo la cual los políticos le roban a las personas. Entonces, digo, quiere decir que está a favor de robarle a las personas. Primer punto y último, pues que le da con todo. No, Hay que prenderle fuego, porque también la pregunta es incendiaria. La pregunta es incendiaria, que si hay que prenderle fuego al Banco Central. Polémico como siempre, Javier Milei nunca le va a dejar suave a la cosa. Ahí estamos viendo la libertad avanza. Yo no sé si será el muro de Berlín o qué foto es esa, qué imagen es esa, de qué estamos hablando, de qué parte del planeta Tierra era la imagen. No lo sé. Parece una bandera que no es la Argentina, me parece una bandera estadounidense. O Liberia, o al Líbano, no sé qué país es. El fondo de pantalla que tiene ahí un Javier Milei que no deja de encantar con esas patillas de Leodán de la época de los 70. Me encanta, esas patillas son únicas. Y bueno, ya tiene mucha gente el meme de eso. Y tira un poco también al flow de Donald Trump, ¿no? Este es como un poquito Trump, ¿verdad? Este es un poquito Trump, un estilo Trump. Es ultraderecha con todo. Aquí no se andan suave. Esta es la línea más dura de la derecha. Y vamos a ver qué opinan los argentinos de este post de que va a ganar las elecciones sin ninguna, casi se me cae la taza, sin ninguna oposición. Ya tú sabes, espero que les haya gustado el video y como siempre digo, you know, prrr.